Está pasando en el interior del penal de Barbadillo, pero hemos logrado tener comunicación a esta hora de la tarde con el internacionalista Miguel Rodríguez Mackey para poder conversar al respecto de este tema, ¿no? Y más aún de lo que se ha pronunciado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio 1. Si nos podría primero dar su primera impresión y también de lo que este pronunciamiento que ha tenido la Corte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Giancarlo, amigos de Radio 1, de Tacna y de toda la patria. Fíjate, Giancarlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los últimos tiempos ha sobrepasado los límites de la discrecionalidad del panamericanismo, es decir, ingresa en el derecho nacional de los estados, violentándolo, y eso no se puede permitir. Tenemos que recordar, Giancarlo, que la decisión por la cual el Tribunal Constitucional del Perú decidió la excarcelación de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, se ha debido exclusivamente a una voluntad jurisdiccional del derecho nacional, porque el indulto a Alberto Fujimori no es un caso de la Corte, fue un derecho de gracia concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que interrumpió a una condena, a una sanción penal al presidente de 25 años. El indulto interrumpe. ¿Qué tiene que ver el indulto con la condena? Son dos cosas distintas. Entonces, es evidente de que aquí en el país se está creando un circo, y yo espero que eso acabe en minutos, porque Alberto Fujimori, de acuerdo con la decisión del tribunal, deberá dejar la cárcel ipso iure en el acto, porque es una decisión jurisdiccional nacional donde no ingresa el derecho internacional panamericano. Por favor, no estén diciendo, o sea, me refiero a los que hablan, que el Perú va a ser sancionado, que nos van a declarar estado paria. Pero qué mentira tan grande, no le engañen a la gente. Alberto Fujimori fue condenado y nadie discute su condena. Y no fue condenado por delito de lesa humanidad, esa fue otra mentira adicional. Fue condenado a 25 años por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Y esa calidad punitiva nadie la defiende, nadie ingresa allí, sino a la acción por prerrogativa presidencial de perdonarle no el delito, sino la pena. Entonces, Alberto Fujimori salió en libertad y por una leguleyada fue retornado a la cárcel tirándose al suelo al principio que consagra la Constitución política de cosa juzgada para el indulto. Por favor, seamos claros. Entonces, el indulto, derecho de gracia, que se concede a quien el jefe de Estado quiera, es un invento adicional. Decir que el indulto es para quienes están muriendo, están en estado terminal, tremenda mentira adicional. Muchos engañan a la gente. Se puede indultar a quien el jefe de Estado considere, crea conveniente. Por eso es derecho de gracia. No hay ningún caso, Giancarlo, en la Unión Europea, en el África o en Asia, donde una corte internacional, supranacional, haya osado ingresar en el derecho nacional y tirarse al suelo
a una institución como el indulto. No existe, eso es hecho aquí, y eso es vergonzoso. Y este tribunal, que ha dado la altura en las últimas horas, haciendo historia en el derecho nacional, corrige y al mismo tiempo le da al principio de soberanía el lugar que le corresponde. No entiendo por qué no se ha pronunciado políticamente el representante del Perú ante la OEA y el canciller de la República. No les va a pasar nada, por favor, tienen que hablar. Para eso son actores políticos. Si lo hacen, no están interfiriendo en nada, porque una cosa es la decisión jurisdiccional y otra cosa es la posición política. Hay que hacerlo para terminar, no de legitimar, no, porque lo que ha dicho el tribunal peruano es absolutamente de jure ilegítimo, sino para orientar, para que la gente sepa que no se está sorprendiendo a nadie, como están diciendo en la mañana, que el Perú se convertiría en paria. Pero qué mentira tan grande de este sector de abogados peruanos que han sabido vivir a través de los años de la Corte y de la Comisión Interamericana, la otra entidad, las dos juntas, llenas de sesgo político, haciéndole grave daño al derecho panamericano. Uh-huh. Correcto, pero de por medio también están, y bueno, hemos escuchado durante el día de ayer y también en el transcurso de la mañana, el reclamo por parte de los deudos de estas personas que fueron asesinadas en Barrios Altos y La Cantuta. ¿Qué responderles a ellos, no? Porque de alguna manera también el reclamo se ha tomado vuelo y ha llegado a niveles internacionales. Fíjate, Giancarlo, primero mi saludo a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta. Son personas que hay que respetar y su dolor también, pero deben comprender que Fujimori fue condenado, no es que se le dejó libre, ya estaba en la cárcel, pero también tienen que comprender, porque son las reglas de juego jurídico-político del Estado, que existe pues el indulto, y que en cualquier momento podía darse como que no, pues se dio, y el indulto está en la Constitución política. Por más deudos que sean respetables a mi juicio, ellos tampoco pueden alterar la naturaleza de lo que diga la Carta Magna, pero hay que orientarlos y no engañarlos como están haciendo, manipulándolos. Esa no es la forma. Alberto Fujimori no ha sido declarado inocente. Por favor, Fujimori sigue siendo culpable en libertad. ¿Y por qué culpable en libertad? Porque el indulto le permite dejar la cárcel, pero el delito cometido no se olvida. Él se irá a la muerte con los años, como todos, pero él lo hará o vivirá con el estigma de haber cometido un delito que una corte así lo declaró. Nadie ingresa en si es inocente o culpable, por favor. Aquí estamos en otra etapa, en la etapa en que ha sido exonerado de lo que sigue del cumplimiento de la pena. Y ese cumplimiento de la pena lo ha sido exonerado por el indulto que ha interrumpido su cumplimiento. ¿Por qué no le dicen la verdad a la gente? En mis clases, perdóname Giancarlo, decía en la mañana la importancia de respetar los fueros. El derecho internacional se respeta, pero el derecho internacional no puede atropellar el derecho interno.
que es duro, un núcleo duro, que se llama soberanía del Estado, y sus instituciones tutelares, que son el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, actúan justamente sobre la base de esta inspiración westfaliana que se llama soberanía. Sí, pero también en cuanto a esta figura del indulto que fue dado por PPK en aquel entonces, uno recuerda cómo se dio esta figura, cómo se dio la gracia presidencial. Se dio en medio por parte de los familiares indicando que estaba mal de salud, que estaba con cáncer terminal, y luego también pues, presionado PPK por estos problemas que tenía de denuncias y que iba a ser vacado en el Congreso de la República. Entonces, en medio de todo esto y todo lo que hemos ido viviendo en estos años, vemos que hoy llega a estas alturas y el TC da de golpe digamos, a favor del indulto presidencial. Pero ¿cómo se da esto hace varios años? Eso también es lo que preocupa, señor Miguel. Mira, Giancarlo, yo comprendo tu preocupación, pero es bueno decir al país que las pugnas políticas en medio del indulto se producen siempre. No hay en el expediente de Alberto Fujimori nada falso. Que yo recuerde, que yo sepa, no hay nada falso. Lo que hubo son lo que tú dices, las especulaciones de negociaciones, de pugnas, de intercambios. Todo eso es el campo de la subjetividad. En cambio, cuando el presidente dice voy a indultarlo, para indultarlo es un acto objetivo. Aquí se ha creído en los últimos años, y muchos periodistas han caído en la tesis de que para indultar tiene que estar muriéndose quien lo merece. No, por favor, el indulto no es para la gente que está en estado terminal. El indulto es un derecho de gracia para cualquier persona, para el estado en que se encuentre. Se ha inventado el derecho humanitario, el indulto humanitario. Tenemos que ser claros y serios, si no, no se llamaría derecho de gracia. Por eso en una columna reciente en Expreso decía, el jefe de Estado, y pasa en muchos países de acuerdo al derecho comparado, puede indultar si quiere al demonio. ¿Por qué? Porque es un derecho de gracia, no es relativo. El indulto es absoluto. Esas son cosas que hay que decirlas. Claro, es evidente que a algunos no les va a gustar, pero es que son las reglas de juego del derecho, de la ciencia del derecho, no del capricho del derecho. Uh-huh. ¿Y cómo nos están viendo a nivel internacional? Esa es la otra pregunta también. Bueno, fíjate, yo creo que vamos a ver, depende pues, porque si es el discurso de la OEA o de la Comisión Interamericana o de la Corte, es evidente que nos están viendo como si fuéramos un Estado rebelde. Pero si es el mundo sensato, si es el mundo del derecho internacional, que sabe respetar los procesos, todos saben que un indulto no puede ser, pues, tirado al suelo por una corte. ¿En qué parte de la doctrina, de la jurisprudencia dice eso? En ninguna. No engañen a la gente. Estos señores que han salido al frente con el hígado adelante. Mira, yo he dicho siempre, Fujimori cometió una quiebra de la moral nacional con la corrupción en los tiempos de Montesinos. ¿Cómo no? Lo hemos criticado y lo dije en mi libro. Pero también es cierto que Fujimori acabó con el terrorismo, que nos hubiera ensangrentado, que nos hubiera vuelto un Estado fallido. Fujimori recuperó económicamente al país, que durante los últimos 25 años las nuevas generaciones han visto el crecimiento, aunque no haya
aunque no haya una distribución de la riqueza, que es otro tema, y nos abrió la oportunidad para creer en nuestro propio destino. ¿Y por qué no lo decimos abiertamente? Porque estamos, en verdad, en muchos casos dominados por la mezquindad, como se hizo con Augusto B. Leguía, cuando fue el presidente que tomó el toro por las astas y decidía geopolíticamente muchas cosas a favor del Perú, y fue satanizado. Mira, en la historia del Perú han habido 3 presidentes satanizados. Augusto B. Leguía, que cerró fronteras y que hizo que volviera Tacna al seno de la patria. Juan Velasco Alvarado, que hay quienes no lo mencionan porque son cobardes y timoratos, no como Rodríguez Mackey, que lo dice abiertamente porque fue un nacionalista y acabó con el sistema feudal que había en el Perú, tremenda vergüenza nacional en pleno siglo XX, y nos dio la dignidad nacional y fue nacionalista. Bueno, Velasco fue satanizado y le echaron la culpa de toda la posterior situación económica en el país. Y el tercero, pues, Fujimori, ¿no? Con todo lo que estoy comentando. No satanicemos más, busquemos la paz, que es lo que digo en mi columna de hoy, Giancarlo. La paz para mirar la agenda del país, la agenda de la verdad. No, hasta ahora no miramos la agenda del Estado y seguimos subsumidos en una relación de pugna política donde los que llegan al poder quieren aprovechar la coyuntura, tremendos arribistas que no tienen vocación de hombre de Estado. Eso es lo que tenemos que hacer para que las nuevas generaciones miren el verdadero derrotero de un país que merece salir adelante y que hasta ahora no lo hace por estas pugnas de enfrentamientos entre izquierda, derecha, capitalistas, comunistas, fujimoristas, castillistas, apristas, pepecistas, todo este mundo de pugnas que nos han estado haciendo tanto daño. Basta ya, abramos la página, démosle la vuelta a la otra, y que el acuerdo nacional de ahora, con una reingeniería, Giancarlo, nos dé una perspectiva distinta a los peruanos para mirar nuestro futuro, que no lo estamos haciendo. ¿Usted cree que se pueda dar esta vuelta a la página con todo lo que estamos viendo? Por un lado el Congreso, el gobierno, ahora esto que a mucha gente no le ha caído bien, la salida de Alberto Fujimori. ¿Usted cree que pueda darse eso? Porque ayer también escuchábamos a algunos congresistas y decir ello, ¿no? Del lado del fujimorismo, indicar de que, bueno, ya tenemos que dejar este tema y sigamos con ello y dejémonos de odio y volteemos la página. Y tal parece que no va a ser tan sencillo. ¿Usted cree que sea posible? Mira, Giancarlo, a diferencia de los políticos, ya tú sabes que yo jamás me he sentido ni considerado un político, por más que fui canciller de un gobierno. No, por favor, soy un académico que ingresa en la política con la frente en alto, sin titubeos de frente, sin emborrar nada de mis redes, para que la gente sepa mi pensamiento de ayer, de hoy y de siempre. Y te digo una cosa, yo creo que tenemos que tener fe y tenemos que tener carácter para enrumbar la patria. ¿Te imaginas tú, pensando en el 2026, que vivamos 2-3 años más en esta situación? ¿Dónde está la agenda del Perú de adentro, del Perú de Puno, del Perú de Tacna, que necesitan proyectos de desarrollo, del Perú del Amazonas, de Huancavelica? Necesitamos cambiar la tónica. ¿Qué estamos esperando? Por favor, dejen que este señor, que ha pagado más de la mitad de su condena en la cárcel porque cometió errores, porque quebró la moral nacional,
te lo digo abiertamente, como sabes, yo no soy fujimorista, pero tengo principios y me enseñaron a ser agradecido. Y entonces que dejen lo que viva sus últimos años con su familia, no sigamos enfrentados. Si hubiera habido indulto en su momento para Abimael Guzmán, ¿qué hubiéramos hecho? Respetar el indulto, porque tenemos que ser serios. Así es el derecho. Si no lo hacemos, entonces nos volvemos una republiqueta, un estado bananero. Tengamos más decencia y docencia para enrumbar la patria, y que no le tiemble la mano a la señora presidenta para que invierta 12% en educación, porque si no invertimos en educación, Giancarlo, nos vamos a ir al abismo. Por eso estás viendo que no se respeta a la policía, las Fuerzas Armadas, todo el mundo se insulta. Este es un país que puede salir adelante, pero nuestra clase política no quiere. Entonces demos el ejemplo con un discurso de unidad en medio de la adversidad. Correcto. Señor Miguel, le agradecemos mucho por los minutos que nos da aquí en Radio 1. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Buenas tardes con todo Tacna. Buenas tardes.